El Observatorio de Empleo y Empresa, órgano integrado por representantes de los firmantes del Acuerdo Territorial de Empleo de la Mancomunitat Camp de Túria, ha mantenido una reunión de trabajo. La cita, que ha inaugurado la presidenta de la Mancomunitat y alcaldesa de Marines, Lola Celda, ha contado con la presencia de dos invitados especiales: la jefa de Servicio de Gestión de Programas de Empleo de Labora, Carmen Roda, y el catedrático de Geografía de la Universitat de Valencia y coordinador académico de Avalem Territori, Jorge Hermosilla. La iniciativa de ese observatorio de la Mancomunitat del Camp de Túria, que tiene la vertiente o la dimensión de empleo, pero también la de empresa, creo que es un gran acierto. De hecho, las intervenciones que ha habido lo que demuestran es el interés que hay por parte de los distintos actores territoriales por precisamente la promoción del empleo y, en definitiva, lo que es la economía local. Ojalá este tipo de iniciativa se pudiese reproducir en otros pactos y en otras comarcas de la Comunidad Valenciana, que somos conscientes que no existe, no es una iniciativa generalizada, ni mucho menos. La puesta en marcha de las mesas de trabajo ha centrado buena parte de la reunión de trabajo. El personal técnico del acuerdo ha explicado a los presentes los pormenores de cada una de las mesas. A partir de ahora se van a constituir 4 mesas: mesa de agricultura, de formación y empleo, de comercio e industria. Se trata de poder unir en un mismo foro de trabajo a todos los agentes socioeconómicos del territorio para, desde el diagnóstico inicial, poder trazar la estrategia y conocer dónde estamos y hacia dónde queremos ir. En la reunión también han participado representantes de UGT y comisiones obreras, de la Asociación de Trabajadores Autónomos, de la Indústria, del Comercio Local, del Institut d'Estudis Comarcals y ADL, representantes de la parte técnica de los ayuntamientos.